Bueno, mis amados, podemos que desde el domingo pasado retomamos, después de haber hecho una pausa con una serie acerca de la reforma. La hicimos en octubre. Pastor Andrés el domingo pasado retomó la serie de Juan, que hoy vamos a continuar con nuestra serie para que crean en su nombre. Recordemos que estamos en Juan 6, versículos del 16 al 21, y hoy podemos abrir nuestras Biblias en ese pasaje. Hermanos, yo quiero que imaginemos por un momento una noche en esa que nosotros no hemos podido dormir, no hemos podido descansar, y no porque haya ruidos, ¿verdad?, que espanten nuestro sueño, sino porque por dentro nosotros llevamos una tormenta, una presión que aflige nuestro corazón y que no nos deja en paz, ¿verdad? Muchas veces queremos que ya amanezca, y pienso que todos nosotros conocemos ese tipo de noches. Y no estoy hablando aquí de noches de tormenta cuando menciono esta palabra a lluvia, a vientos fuertes, sino que me refiero a esos momentos de la vida en donde la vida realmente duele. Me refiero a esos momentos como por ejemplo cuando hay tensiones en el matrimonio, o momentos cuando la salud está quebrantada, momentos cuando las finanzas no alcanzan, o cuando nos quedamos sin empleo y nos preguntamos si mañana será un día diferente, o cuando el pecado está tocando la puerta y sentimos debilidad, pensamos que el pecado nos va a coger en sus brazos, no vamos a poder resistir el pecado. Y cuando nosotros estamos allí, en medio de ese viento que está soplando fuerte, en medio de esa tormenta, surgen preguntas que quebrantan muchas veces nuestro corazón. Y empezamos a preguntar, ¿dónde está Dios en todo esto? Si estoy tratando de caminar con Cristo, ¿por qué me están pasando esta serie de cosas? El pasaje que vamos a ver hoy, que es Juan capítulo 6, versículos 16 al 21, nos lleva precisamente a ese tipo de escenario. Y la palabra de Dios en esta mañana, hermanos, nos invita a que nos subamos en una barca. Quiero que imaginemos una barca donde es de noche, donde hay cansancio, donde hay temor, donde el viento está soplando fuerte, donde el mar está agitado. Y lo más difícil es que dentro de esa barca no está Jesucristo. Pero hermanos, este pasaje quiero que tengamos algo en cuenta, y que no es un pasaje que está centrado principalmente en el miedo de los discípulos, que no es un pasaje que esté centrado en la barca, que no está centrado en el viento, sino que este pasaje lo que realmente nos revela es quién es Jesucristo en medio de nuestras tormentas. Y la verdad central que el Señor quiere que grabemos hoy en nuestros corazones es que la verdadera paz en medio de la tormenta no viene porque la tormenta termine. La verdadera paz viene porque Cristo está presente en medio de esa tormenta. La pregunta que nosotros debemos hacernos en esta mañana cuando escuchemos nuestro pasaje no es qué tan fuerte estaba golpeando esa tormenta. Lo que debemos preguntarnos es quién caminaba sobre las aguas que estaban siendo agitadas por esa tormenta. Porque solo cuando nosotros entendemos quién es Jesucristo, aunque las tormentas de la vida no desaparezcan, ellas sí van a dejar de gobernar nuestro corazón. Veremos cómo en medio de la oscuridad Jesús se acerca a sus discípulos y dice: yo soy, no teman. Jesús se revela con el mismo nombre que se reveló a Moisés en el Éxodo. Y Cristo no solo es alguien que calma tormentas, no es solo alguien que hace milagros. Cristo, hermanos, se revela como el Señor soberano
que está por encima de cualquier tormenta. Ahora, antes de entrar al texto que vamos a estudiar esta mañana, quiero que tengamos presente algo importante, quiero que estén muy atentos, porque este texto aparece en 3 de los evangelios. Aparece en Juan, capítulo 6, que es nuestro texto central, que vamos a estudiar hoy, pero también aparece en Mateo 14 y en Marcos, capítulo 6. Y estos pasajes de Mateo y Marcos nos van a aportar también detalles que son muy esenciales en el sermón que vamos a estudiar esta mañana. De manera que hoy vamos a ver esa escena de la barca desde 3 ángulos diferentes. Vamos a ver la escena de la barca desde el cielo, con Cristo que obra y gobierna. Vamos a ver esa escena desde la misma barca donde estamos nosotros, donde golpea el viento y también hay miedo. Y vamos a ver esta escena de la barca también desde la orilla, donde Cristo ya conoce cuál es el final. Hermano, lo que Jesús hizo aquella noche con sus discípulos es algo que el Señor sigue haciéndolo hoy. El Señor sigue permitiendo tormentas en nuestra vida. El Señor sigue caminando hacia nosotros en medio del viento. El Señor sigue diciendo: yo soy, no temas. Y el título de nuestro sermón en esta mañana es precisamente ese: yo soy, no temas. Podrías tomarlo personal: yo soy, no temas. Los puntos para este sermón son 3. Primer punto, su soberanía, versículos 16 al 18. Segundo punto, su revelación, versículos 19 y 20 al 20. Y tercer punto, su control, versículo 21. Pero como le digo, vamos a estar apoyándonos en los otros evangelios que tocan este pasaje. Entonces vamos a leer nuestro pasaje en esta mañana, oraremos y comenzaremos con nuestro primer punto. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Juan 6, versículos del 16 al 21. Dice el pasaje, la palabra del Señor: al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, que son 4 o 5 kilómetros más o menos, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Padre amado, te damos gracias nuevamente, Señor, por toda tu bondad con nosotros. Gracias porque tú nos tienes en este momento acá delante de tu palabra, Señor, para que escuchemos el mensaje que quieres hablarnos en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Tú conoces nuestra debilidad, conoces nuestras distracciones, la divagación de nuestro corazón, las cosas externas, Señor, que quieren apagar tu palabra. Pero yo oro para que tu gracia, Señor, que es más grande que todas las cosas, sea derramada sobre nosotros hoy, y ruego que vamos a estar atentos y enfocados para recibir aquello que tú quieres hablar. Tú conoces mi debilidad, Señor, y por eso ruego que me capacites para presentar este mensaje de una manera precisa y conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, vamos a iniciar con nuestro primer punto: su soberanía.
versículos 16 a 18. Y al inicio de este texto del Evangelio de Juan, nos dice que los discípulos subieron a la barca, y quiero que se imaginen de pronto esa escena. Los discípulos subiendo a la barca, y dice el versículo 16: al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca, se dirigieron hacia el otro lado del mar, hacia Capernaum. Sin embargo, cuando nosotros leemos los pasajes que están paralelos en Mateo y Marcos, estos evangelios nos añaden un detalle muy importante al relato. Y dice en ambos evangelios, en Mateo 14:22 y en Marcos 6:45, lo siguiente. Esta misma parte dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Y la palabra que se traduce aquí como hizo, o sea, Jesús hizo, es una palabra griega, nakase, que significa mandar, obligar, forzar, insistir con autoridad. Hermanos, por lo tanto, lo que estamos viendo aquí no es que los discípulos bajaron solos a la barca, sino que Jesús obligó a sus discípulos, o les ordenó, mandó a sus discípulos a subir a la barca. Y esto, hermanos, debe darnos y cambiar nuestra perspectiva acerca de la tormenta. Esta tormenta no fue un accidente. Esta tormenta no fue un error de navegación de los discípulos. Fue que Cristo los envió directamente hacia la tormenta. Y esta tormenta, hermanos, como podemos ver, hacía parte del plan soberano de Cristo para sus discípulos. Y aquí, hermanos, nos encontramos con algo que es profundo, que debemos meditar para nuestras vidas. Y es que la obediencia a Cristo, hermanos, no siempre nos lleva a aguas tranquilas, ¿verdad? A veces la obediencia a Cristo nos lleva directo a donde sopla el viento. Los discípulos estaban en la tormenta no porque fueran desobedientes. Los discípulos, al contrario, estaban allí en la tormenta porque estaban obedeciendo la instrucción de Jesús. Y esto refleja la vida de muchos creyentes, mis hermanos. Tal vez estés sirviendo con fidelidad en la iglesia y te llegan pruebas fuertes. Tal vez estés orando con sinceridad, derramando tu corazón delante del Señor, pero sientes que Dios está en silencio. No hay respuesta para tu oración. Tal vez te estás consagrando por entero, te estás guardándote en santidad para el Señor, pero te sobrevienen situaciones angustiantes para tu vida. Y hermano, algo que debes tener presente es que la tormenta no significa que Dios te haya abandonado. Muchas veces significa que Dios quiere formarte en carácter santo, quiere formarte en fe. Él quiere revelar su gloria y quiere hacer de ti un verdadero adorador. Ahora, mientras la barca era sacudida, los discípulos estaban angustiados en esa barca, realmente estaban angustiados. Imagínense ustedes en una tormenta, en una barca de esa época, ¿verdad? Y el mar agitándose. ¿Qué estaba haciendo Jesús mientras tanto? Sus discípulos, hombres fieles al Señor, angustiados en medio de una tormenta. Y este mismo pasaje, Mateo 14:23, dice lo siguiente. Vamos a ver qué estaba haciendo Jesús en ese momento. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Qué vemos acá, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo no estaba durmiendo. Él no estaba distraído, que dónde estarán estos dos hombres. No. Jesús no era indiferente a lo que estaba pasando. Jesús estaba orando.
Y es aquí en donde el detalle que encontramos ahora en Marcos 6:48 nos señala algo que es muy esperanzador, pero también asombroso. Y dice Marcos: al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar. Jesús no los había abandonado a su suerte. El pasaje dice que Jesús los vio. A pesar de la distancia, a pesar de la oscuridad, que ya era la cuarta vigilia de la noche, los ojos de Jesús estaban sobre sus discípulos. Mientras Jesús estuvo en el monte orando, los estaba viendo. Y Él estaba intercediendo por ellos. Y esto es de gran consuelo para nosotros, mis hermanos. Jesús, nuestro sumo sacerdote, Él ve todas nuestras luchas. Él nos preserva en medio de las pruebas. Jesús, dice la Escritura, vive para interceder por nosotros. Jesús vive para interceder por nosotros. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aunque los discípulos no podían ver a Jesús, ellos estaban en esa tormenta, en esa oscuridad. Jesús sí los veía a ellos. Ellos veían el viento, pero Jesús los veía a ellos. Ellos veían la oscuridad. Jesús veía su cansancio. Ellos que veían la fuerza del mar golpeando la barca. Jesús veía su miedo. Jesús veía sus limitaciones. Hermanos, la fe no consiste en la capacidad que nosotros tenemos para ver a Jesús. La fe consiste en saber que Cristo nunca nos pierde de vista y siempre está allí. Tu dolor, hermano, no es invisible para Cristo. Tu lucha no está siendo ignorada por Cristo. Tu oración sincera no se pierde en el viento. Aunque tú no veas a Cristo en medio de tu tormenta, Jesús te está viendo. La obediencia no evita la tormenta. Si estás en medio de una prueba, no seas ligero para decir: Dios me abandonó. Puede ser lo contrario. Puede ser que precisamente estés donde Cristo quiere que estés para formarte. Él quiere un pueblo santo, un pueblo perfecto. Muchas veces Él nos obliga a entrar en la barca. Él a veces nos lleva mar adentro, hermanos. Y lo hace para quebrar nuestra autosuficiencia. Lo hace para que confiemos solo en Él. Lo hace para que seamos más como Cristo. Hay temporadas en la vida, mis hermanos, en donde Dios no suaviza nuestro camino. Él lo agita. Bueno, muchas veces cuando nuestro camino está en calma, nos creemos fuertes. Creemos que somos nosotros mismos los que sostenemos nuestra barca. Pero cuando llega la tormenta, cuando llegan las pruebas, entonces es cuando empezamos a darnos cuenta que estamos dependiendo de nuestra propia prudencia, que estamos apoyándonos en nuestras propias capacidades, que estamos confiando en las cosas que tenemos, en nuestras habilidades, y nos dormimos. Y Cristo en su amor, hermanos,
en su amor. Él desmantela todo eso para llevarnos a una fe más profunda. Obedecer a Cristo, hermano, no significa evitar las pruebas. A veces nos venden la idea, ¿verdad? Y falsos profetas, falsos predicadores ofreciendo una vida próspera. Pero no siempre, hermano, la obediencia a Cristo nos evita las pruebas. Porque es precisamente en medio de las pruebas donde la fe se refina, donde el Señor purifica nuestras motivaciones, donde el Señor arranca los ídolos que aún permanecen en nuestro corazón. Entonces la pregunta no es ¿por qué estoy en esta tormenta? Eso es lo que nos preguntamos muchas veces. No, hermano. La pregunta es, ¿voy a confiar en Cristo aunque Él mismo me haya llevado al viento fuerte? Aunque Él me haya obligado a montarme en esa barca y me haya enviado a la tormenta, ¿sigo confiando en Jesús? La fe verdadera no solamente confía en Dios cuando todas las cosas están en calma. La fe verdadera confía en Dios aunque Él parezca distante, aunque la noche se vea oscura, aunque el viento sople fuerte. Pero Cristo, hermanos, Cristo ora por ti mientras tú luchas. Tú no peleas solo la batalla. Eso es lo que pasa muchas veces, pensamos que estamos peleando solos. Pero cuando tú sientes el viento contrario, cuando tú sientes que por más que remes no avanzas, Jesús está en su monte santo intercediendo por nosotros. Cuando tu oración, hermano, está quebrantada, ya no tienes palabras, no sé qué más orar, y derrama tu corazón, Señor, Cristo continúa orando por ti. Cuando hay silencio porque no sabes qué más decirle al Señor, Cristo continúa tu oración. Cuando tus fuerzas se agotan, Cristo está intercediendo por ti. Cuando tu fe es débil, ¿por qué crees que estás sostenido aún? Cristo te sostiene. Tu esperanza no está en qué tan fuerte puedas creer, sino en quién te sostiene mientras tú crees. Y tú no necesitas ver para estar seguro, hermano. La fe madura no dice, como veo, por eso confío. No. La fe madura dice, no lo veo, pero Él me ve. Yo confío en ti, Señor. Eso es suficiente, que tú me veas, no importa que yo no te vea. Tú me ves a mí, Señor. Si Cristo es quien te ha metido en la tormenta, Cristo te sostendrá. Y Cristo va a caminar hacia tu barca en medio de la tormenta. Hermano, quizás hoy te estés remando con cansancio. El viento es contrario. En tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud. Lucha espiritual, en tu alma, en tu fe. Pero hermano, la tormenta no es el final de la historia. Cristo camina hacia tu barca. Cuando enfrentamos problemas, veámoslo como lo que son herramientas de Dios para fortalecer nuestra fe, para hacernos más semejantes a Cristo. ¿Ha leído Romanos 8, 28 y 29? Todas las cosas cooperan para bien, para los que aman a Dios. ¿Cuál es el propósito? Hacernos más como Cristo, versículo 29 de Romanos 8. En lugar de quejarnos, debemos comprender, hermanos, que
El Señor está buscando enseñarnos a confiar más en Él, a vivir una vida cristiana verdadera, no de labios. Hermanos, si hemos visto cómo la tormenta no fue un accidente, es parte del plan de Cristo. Pero yo sé que aunque nosotros sabemos eso, nuestro corazón igual se cansa. Cuando no vemos a Jesús, el miedo viene y toma su lugar. Pero es precisamente en medio de la oscuridad y el cansancio donde llega este segundo punto, su revelación. Vamos a ver qué pasa cuando estamos en medio de la oscuridad, del cansancio, y vamos a estudiar los versículos 19 y 20, al 20. El texto nos dice aquí que los discípulos habían estado remando por un buen tiempo. Versículo 19, al remar como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar. Es decir, que estos hombres ya habían avanzado entre 4 y 5 kilómetros mar adentro, ¿verdad? Y Marcos y Mateo añaden otro detalle importante. Y es que esto estaba ocurriendo durante la cuarta vigilia de la noche, o sea, entre las 3 de la mañana y entre las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana. O sea que ellos llevaban luchando contra el viento horas. Recuerden que esta escena comienza al atardecer. Y no hay nada heroico aquí. Sí, hay unos hombres remando con angustia en contra de la tormenta, pero no es nada heroico lo que vemos allí. ¿Qué había ahí en la barca? Hombres débiles, exhaustos, empapados, cansados y con miedo. No había héroes. Y es en ese momento de mayor vulnerabilidad donde Jesús aparece. Y Él viene hacia ellos caminando sobre el mar. Pero cuando Jesús se acerca a ellos no sintieron alivio. Ellos, dice la Escritura, que no reconocieron a Jesús. Ellos que interpretaron más bien que esa aparición en medio de la noche era un mal presagio. Mateo 14:26 dice: y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían: ¡es un fantasma! Y de miedo se pusieron a gritar. ¿No vieron a su Salvador? ¿Qué veían ellos? Una amenaza. ¿No sintieron alivio? ¿Qué dice el pasaje? Sintieron terror. Lo confundieron con un fantasma. Fantasma que quizás venía a consumar lo que la tormenta no había hecho, venía a destruirlos. No podían concebir que aquel caminaba sobre el mar, sobre el agua, fuera Jesús. Y Marcos 6:52 explica por qué. Dice: porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. La versión Reina Valera hace una traducción más literal del griego y dice: por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Es más fiel al griego esa traducción. Y aquí está realmente el problema en estos hombres. Y es en donde la historia empieza a convertirse en un espejo para nosotros. El problema, hermanos, que encontramos acá no era la tormenta. El problema era el corazón. Aquí hay una palabra griega también, peporomeno, que significa embotado, insensible o endurecido, que es cuando él dice que su mente estaba embotada o sus corazones estaban endurecidos. ¿Y qué significa esa dureza? Esa insensibilidad por parte de los discípulos.
significa que ellos no habían asimilado la lección más importante que habían tenido el día anterior. Ellos habían visto a Jesús tomando 5 panes y 2 peces, alimentó a 5,000 personas. Ellos fueron testigos al ver este milagro, que el Señor es el Señor por encima de la provisión, que Él es el creador de la materia. Pero cuando vieron una figura humana haciendo cosas igualmente asombrosas como las de Dios, estos hombres, ¿qué pensaron? Es un fantasma. Ellos no pudieron conectar los puntos. La dureza del corazón impidió que razonaran. Si Él puede sacar de la nada panes y panadería, claro que Él puede dominar las olas. Entonces, quien viene ahí es Jesús, no es un fantasma. En lugar de reconocer al Señor de la gloria, que está por encima de las tormentas, la mente de estos hombres entró en pánico y recurrieron a la superstición. Es un fantasma. Y la dureza de nuestro corazón, la insensibilidad de nuestro corazón, hermano, nos roba la capacidad de que en medio de la tormenta nosotros reconozcamos a Dios. La tormenta, hermanos, no reveló nada nuevo de Jesús. ¿Sabemos que es Dios? La tormenta reveló cuán poco estos hombres habían cambiado en sus corazones a pesar de ver los milagros de Dios, a pesar de caminar junto a Dios. Ahora, cuando Jesús finalmente se acerca a ellos en medio de la tormenta, Él no les da una explicación. Él no se identifica diciéndoles: tranquilo, soy Jesús. Él no les dice: yo soy el maestro. No, hermanos. Él dice: soy yo, no temo. Y esta expresión es fundamental en nuestro pasaje el día de hoy, para que lo podamos entender. El griego, el literal del pasaje dice: ego eimi, yo soy. Nuestra versión lo traduce como soy yo, un lenguaje un poco más moderno, pero literalmente dice: yo soy. Y aquí, hermanos, el Señor no está diciendo simplemente con esta expresión: soy yo su amigo, tranquilos. No. Estas palabras de Jesús, yo soy, están haciendo eco con la revelación que le dio el nombre de Dios en el Antiguo Testamento a Moisés cuando se apareció en Éxodo en la zarza ardiente. Y quiero que recordemos ese pasaje rápidamente, Éxodo 3:14. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez ellos me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. ¿Cuál es el Señor? Yo soy. Jesús aquí no solamente está mostrando su poder. Jesús aquí, al pronunciar las palabras yo soy, está revelando su identidad. Él es el Dios soberano, el Dios eterno, el que gobierna sobre el caos, sobre las tormentas, sobre las aguas, el que te llamó, el que te conoce, el que te cuida. Él es yo soy. Hermano, y caminar sobre el agua era un atributo divino. Ya estaba mencionado dentro de las Escrituras. Job 9:6-8 dice lo siguiente: Dios es el que remueve los montes, y estos no saben cómo cuando les vuelca en su furor.
Él es el que sacude la tierra de su lugar y sus columnas tiemblan. El que manda al sol que no brille y pone sello a las estrellas. Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Hermanos, Cristo no solamente está presente en medio de esta tormenta. Él es el Dios soberano sobre la tormenta. La tormenta no tiene la última palabra. La oscuridad no tiene la última palabra. Cristo sí la tiene. Él es Dios. Ahora, el pasaje también dice: no teman. Y algo que debemos tener presente como creyentes, hermano, es que la paz de ninguna manera es ausencia de problemas. La paz es la presencia del Señor en medio aún de los problemas. Él no les dice aquí: no teman porque yo cargo el viento. Él no les dice: no teman porque ya pasó el peligro. Él dice: no teman porque yo soy el Dios soberano y yo estoy aquí en medio de la tormenta. La paz no llega cuando nuestra situación cambia. La paz no llega cuando nuestro dolor desaparece. La paz no llega cuando el problema se resuelve. La paz llega cuando reconocemos que el que camina hacia nosotros en medio de la oscuridad es Jesucristo. Cuando no lo confundimos con un fantasma. Ahora, Marcos 6:52, como lo veíamos ahorita, nos dice que los discípulos estaban llenos de temor porque no habían entendido lo de los panes. Es decir, ellos se olvidaron lo que Cristo había hecho el día anterior. Y ese olvido, hermanos, les robó la fe para el día de hoy. Hermanos, y la mayoría de nuestros temores en medio de la tormenta no se deben a dudas doctrinales. La mayoría de nuestros temores en medio de la tormenta se deben a que nos olvidamos de lo que hace Dios. No es que nosotros no sepamos quién es Dios. Nosotros sabemos quién es Dios. Y escuchamos y hemos estudiado quién es Dios. Hemos visto su poder, pero nos olvidamos de su poder. Él ha obrado en nuestras vidas con poder. Hemos visto su gracia y su providencia, pero nos olvidamos. Cuando nosotros nos olvidamos de quién es Cristo, ten seguro, hermano, que la tormenta se va a ver más grande. El miedo se va a volver más real. Porque el miedo distorsiona la identidad de Cristo. Cuando estamos en tormentas, en problemas, en aflicciones, en pruebas, el corazón no miente. La mente exagera las cosas. El terror distorsiona nuestro entendimiento de Dios. Los discípulos vieron a Cristo. ¿Qué pensaron? Es un fantasma. A veces tú ves la mano de Dios actuando, pero lo interpretas como una amenaza. Ves fantasmas dentro de tu tormenta. Dios está formando tu carácter, pero tú piensas que Dios te quiere aplastar, te quiere destruir. Dios está acercándose a ti y tú piensas que se está alejando. No interpretes la presencia de Dios a la luz del miedo, hermano. Interpreta tu miedo a la luz de la identidad de Cristo. ¿De quién es Cristo? De lo que la Escritura dice acerca de Cristo. De lo que Él ha hecho por ti. De lo que Él seguirá haciendo en tu vida hasta que vuelva o tú vayas a Él. El miedo en medio de la tormenta nace de nuestra mala memoria espiritual.
Tenemos mala memoria. El Señor en los Salmos le dice a Israel: acuérdense de las horas pasadas, no nos pasemos en medio del mar, nos sostuvo en medio del desierto. Si Él te llamó, si Él te salvó, si Él te perdonó, si Él te está sosteniendo hasta el día de hoy, ¿le va a quedar grande la tormenta en la que tú estás? El Cristo que multiplicó el pan ayer es el mismo Cristo que camina sobre las aguas en medio de la tormenta hoy. Tu problema no es la tormenta. Tu problema no es la prueba. Tu problema es que te olvidas quién está por encima de la tormenta. La verdadera paz es la revelación de Cristo, no un cambio en tus circunstancias. Quizá tu oración es la siguiente, hermano: Señor, quítame el problema. Señor, sácame de esta tormenta. Pero Cristo no quiere que ores de esa manera. Cristo te dice: antes de quitarte el problema, te quiero mostrar quién soy yo. La verdadera paz no viene cuando tu situación mejora, sino cuando Cristo es reconocido en medio de tus problemas. Cuando tú descansas en Él, ahí viene la paz. Solo Cristo, nada más, puede ofrecerte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tu visión de Cristo es pequeña, ¿tu miedo cómo es? Grande. Si tu visión de Cristo es grande, tu miedo será pequeño. Hermanos, si nosotros tenemos una visión de Cristo, una visión que no es acorde al Cristo majestuoso que presentan las Escrituras, entonces debes orar, arrepentirte y orar: Señor, revélame tu gloria. Y hemos visto, hermanos, que el miedo se disipa ante el yo soy que camina sobre las aguas. Pero el relato no termina aquí, ¿verdad? Juan continúa. La historia se mueve ahora de la revelación de Dios a la redención de Dios. Jesús no se queda afuera. Jesús entra en la barca. Y cuando Cristo es recibido en la barca, hermanos, entonces es cuando todas las cosas empiezan a cambiar. Solo cuando Cristo entra en la barca. Y ese es nuestro tercer punto: su control. Juan 6:21, versículo 21. Y Juan resume este evento, lo viene narrando en una frase: entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, y la barca llegó enseguida a la tierra a donde iba. La redacción que nosotros encontramos aquí en nuestra versión podría darnos la idea de que los discípulos tenían un anhelo de recibir a Jesús, ¿verdad? Porque dice: ellos querían recibir a Jesús, ellos querían. Pero, hermanos, cuando vemos que Juan omite la escena de Pedro caminando hacia Jesús, que encontramos en Mateo, vemos que quiere enfocar nuestra atención en lo que sucede inmediatamente, ¿verdad? No cuenta todo lo que pasó allí. Dice que ellos anhelaban recibir a Jesús y la barca llegó a donde ellos querían. Ahora, hermanos, el milagro no está en que nosotros anhelemos recibir a Jesús. El milagro es el resultado de que nosotros recibamos a Jesús. Notemos algo y en dónde se está enfocando Juan en este pasaje. Juan omite una parte: cuando Jesús subió se calmó la tormenta. Eso no lo cuenta Juan, ¿verdad? Cuando Jesús subió, el viento cesó. No, él dice que lo recibieron y la barca llegó enseguida a la tierra. Él omite varios detalles.
Él quiere que nosotros veamos qué sucede cuando Cristo es recibido como el Señor en medio de la tormenta. ¿Qué pasa? La barca llega a su destino. Pero si queremos entender un poco más lo que sucedió, entonces miremos los pasajes paralelos. ¿Por qué? No era un solo anhelo de los discípulos, sino que realmente Cristo entró en la barca. Dice Marcos 6:51. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera. Subió a la barca. Mateo 14:30-32. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, hablando de Pedro, y empezando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. O sea que Jesús realmente subió a la barca. Este es un milagro, hermanos, que nos muestra el gobierno absoluto de Cristo. Y la llegada inmediatamente después de que Cristo entra a la barca, cuando la barca llega a la orilla, nos muestra que Cristo es soberano. Estos hombres estuvieron horas remando en contra de la tormenta y nada pasaba. Apenas Cristo subió a la barca, se calmó la tormenta y llegaron a puerto seguro, ¿verdad? Hermanos, y esta acción de caminar de Jesús sobre las aguas no es un hecho improvisado, no es un accidente que se me fueron lejos, entonces voy a caminar sobre él. No. Los salmos nos hablan de esto. Y los salmos, en el Salmo 77, nos recuerdan el poder de Dios guiando a Israel. Dice: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Salmo 77:19. Jesús es el Dios de Israel que camina sobre el caos para guiar a su pueblo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 26-33, nos proporciona un contraste de esta escena. Notemos cómo la duda de Pedro interrumpe la revelación de Cristo. Dice, versículo 26, Mateo 14: los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro respondió: si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: en verdad eres Hijo de Dios. Y aquí está el punto, hermanos. Cuando nosotros fijamos la mirada en Cristo, avanzamos. Pero cuando nosotros fijamos la mirada en la tormenta, nos hundimos. Pedro caminó sobre el mar, sobre las aguas, pasadizas. Pero dice que empezó a mirar la tormenta y empezó a hundirse. Pedro fracasa en su intento, no por la tormenta. Él se hundió por apartar su mirada de Jesús. ¿En dónde colocó la atención Pedro? En el viento, en las circunstancias que lo rodeaban. Él dejó de ver a Jesús. Y muchos de nosotros estamos agotados, a punto de hundirnos, porque Cristo es débil y no puede sostenernos. Cristo con una mano sacó a Pedro. Porque nuestra mirada muchas veces, hermano, no está en Cristo. No estamos mirando los ojos de Jesús. No estamos mirando su rostro. Estamos mirando el viento, la fuerza de las aguas. Estamos mirando
que sus ojos estaban sobre ti, que Él está orando por ti. La tormenta no va a cesar, hermano, porque traten de remar fuerte, como estos discípulos. Toda la noche remando. Le habían andado 4 kilómetros quizás. Hermano, la tormenta cesa cuando Cristo es recibido en tu vida como el Señor que es. Decimos, Señor, Señor, ¿dónde está la honra? ¿Dónde está el temor? ¿Dónde está la fe? El texto no dice cuando lo vieron. El texto no dice cuando lo reconocieron. El texto dice cuando lo recibieron en la barca. Y la palabra griega detrás de recibir, hermanos, lambán, la palabra griega también, no solamente significa que lo aceptaron, lo abrazaron, que permitieron, significa que le entregaron el timón. Señor, yo no puedo con esta barca, dale tú. No es reconocer que Jesús existe. Si les pregunto, ¿Jesús existe? ¿Qué me van a decir? ¿Sí? Hermano, es rendirle el control del timón. Señor, yo no puedo en medio de la tormenta. Remo y no puedo. Toma tú el control. Muchas veces estamos agotados, llevamos meses, años remando solos. Quizás en tu matrimonio, en tu crianza, en tu salud, en la lucha contra el pecado, en tus finanzas, en cualquier problema, remando solos. Y empezamos a crear soluciones. De pronto, si me esfuerzo un poquito más, si madrugo un poquito más, si hago esto, si hago aquello, si tan solo logro controlar mis emociones. Pero la fe verdadera no consiste en esto, sino en cuánto le ha rendido tu vida a Cristo. No quiere decir que dejes de ser diligente, pero deja que Cristo sea quien lleve el control de tu barca. La fe verdadera dice: Señor, entra en mi barca, toma el mando, estoy cansado, rema tú. Amado hermano, la pregunta aquí, en esta mañana, es: ¿Cristo está gobernando tu barca? Si hoy tu paz depende de cómo se comporta la otra persona, de cómo evoluciona mi enfermedad, de cómo resultan mis planes, entonces tu fe no está en Cristo. Tu fe está en las circunstancias. Mientras tú creas, hermano, que puedes mantener tu barca a flote por tu propia fuerza, vas a seguir remando, agotado, y va a llegar el punto en que te hundas. Pero si tu cansancio le dice al Señor: sube a mi barca, ¿qué va a decir el Señor? Voy a entrar. Cuando Él entra, la tormenta ya no te conviene. Y no estoy diciendo que tú le des permiso o no dárselo, porque Dios es Dios soberano sobre todas las cosas. Tú no eres el que le abre la puerta o se la cierra. Pero lo que está buscando aquí la palabra del Señor es llevarnos a la comunión con el Señor, a que descanses en comunión con Él. Y eso es dejarlo remar a Él. Hermano, puede que el viento siga, puede que la situación no cambie mañana, pero si tu corazón tiene la mirada en Jesucristo, es suficiente. Vas a experimentar la paz que sobrepasa tu entendimiento. No va a haber fantasmas, vas a ver la gloria de Dios, vas a tener más claridad, vas a entender la prueba, vas a disfrutar la prueba,
Vas a consolar a otros como tú fuiste consolado en medio de la prueba. Hermano, y en medio de esta situación que de pronto estás viviendo, el Señor te anima a que hagas dos cosas. A que entregues el timón. Y la pregunta es: ¿en qué área de tu vida sigues agotado, remando por tu cuenta, sin contar con el Señor? Quizá en tu matrimonio, quizá en tus finanzas, en tu lucha contra el pecado. ¿Estás remando solo en eso? El Señor te está pidiendo que dejes de luchar contra su plan. Entrégale el control. La barca, hermano, solo llega a puerto cuando el yo soy, que camina sobre las aguas, es el capitán. Y lo otro, hermano, es que fijes la mirada. Si hoy tú te sientes como Pedro, hundiéndote en la duda, entonces deja de mirar las olas. Jesucristo es el único que tiene poder para decirte ven. Deja de fijar tu mirada en las circunstancias. Que tu oración no sea: Señor, sácame de esta tormenta. Sino: Señor, entra en esta tormenta conmigo y sé tú mi Señor. Hemos recorrido juntos este pasaje, hermano, para darnos cuenta que la tormenta es parte de la soberanía de Dios, no se ha escapado de las manos de Dios. Que Él es el yo soy, que camina en medio de nuestro temor. Que su presencia garantiza nuestro destino. Ahora la palabra de Dios nos pregunta: ahora que entiendes estas cosas, ¿cuál va a ser tu respuesta a partir de hoy? Y en este pasaje, hermanos, ya para concluir, hemos visto que seguir a Cristo no significa que vamos a evitar las tormentas. A veces, como lo vimos hoy, Cristo permite las tormentas con propósito para formarnos como hijos de Dios. Los discípulos no estaban en el mar porque se desviaron. Ellos estaban allí porque obedecieron. Y mientras ellos luchaban contra el viento, Jesús no los perdió de vista. Oró, vio su debilidad, caminó en medio del caos hacia ellos. Y cuando llegó hasta la barca, Él no les dio una explicación. Él no les dijo: tranquilo, que falta tanto para que lleguen. Él les dijo lo que ellos necesitaban: no teman, yo soy. La paz de estos hombres, hermanos, no llegó cuando las circunstancias cambiaron inmediatamente. Llegó cuando Cristo estuvo en medio de ellos dentro de la barca. Y este sigue siendo el punto hoy, hermanos. Es que la vida cristiana no se sostiene porque no haya dificultades. Va a haber dificultades. ¿Cuáles son tus expectativas acerca de la vida cristiana? ¿Prosperidad? ¿Calles doradas en esta tierra? No. La vida cristiana consiste en que tengamos la presencia de Cristo en nuestra vida, a pesar de los problemas. Y hay dos caminos para enfrentar la tormenta: remar solo hasta que se acaben tus fuerzas, hasta que la ansiedad crezca, hasta el agotamiento, o reconocer que Cristo ve tu lucha, recibirlo en la barca y cederle el control de tu vida.
Así que quiero invitarte, hermano, a que pienses en la tormenta que estás viviendo hoy. Quizá en tu hogar, en tu lugar de trabajo, en tu centro de estudios, quizá en tu salud. Una vez que medites en eso, en esa tormenta, pregúntale: ¿estoy remando a mis fuerzas o estoy permitiendo que Cristo sea el Señor de mi vida? Y si, mi querido hermano, te estás dando cuenta que estás remando solo, no temas, porque no estás solo, no estás olvidado. El gran yo soy puede sostener lo que tú ya no puedes sostener porque estás cansado. Y antes de salir de este lugar, hermano, ora en tu corazón: Señor, toma el último, no puedo más. Camina conmigo en esta tormenta, yo confío en ti. Y hermanos, ¿qué va a pasar cuando ores de esa manera? Cristo va a tomar, Él lo va a hacer. Cristo siempre lo hace, porque Cristo no abandona a su pueblo, porque Él es fiel. Y Él se deleita siempre en llevar a su pueblo a un puerto seguro. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra.